Bendiciones a todos mis hermanos y amigos que me están viendo en cualquier lugar, en cualquier país donde me esté mirando. Le doy gracias a Dios porque estamos conectados. Hoy quiero traer una vez más una palabra de consejo bíblico para usted que quizás está desesperado por esta situación que está pasando o que estamos pasando. Hay una palabra aquí en el Salmo 40, verso 1 al verso 3, dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Muy importante, el verso 1 dice: pacientemente esperé a Jehová. Le he estado hablando en los mensajes anteriores acerca de las virtudes que debemos de desarrollar y que debemos de pedirle a Dios que las aumente en nosotros, como la fe, el amor, la prudencia, para que haya esa confianza, esa solidaridad de poder también ayudar al prójimo en estos tiempos difíciles que estamos pasando. Pero quiero hablarle de algo que también es muy importante unido a la fe. Y aquí dice: pacientemente esperé a Jehová. Cuando uno espera en Dios es porque uno cree en Dios, entonces está aplicando la fe. Pero a veces llega el momento en que entramos en la desesperación, porque unido a la fe tiene que ir algo más que se llama paciencia. Hoy quiero hablarle de la paciencia, la importancia de la paciencia. El salmista dice: pacientemente esperé en Jehová y él oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Quiere decir que el salmista está reconociendo, está testificando que en cierto momento de su vida él estuvo desesperado, pero se armó de paciencia y puso a trabajar su paciencia para esperar la respuesta de Dios, para esperar que Dios obrara, y Dios le escuchó y lo sacó de la desesperación en que tenía. Muy importante es entonces que nosotros aprendamos a esperar en Dios, porque la paciencia es aprender a esperar. Muchas veces tenemos fe para creerle que Dios va a hacer las cosas, pero cuando ya pasa el tiempo y las cosas no suceden, comenzamos a desesperarnos. Es ahí donde, aparte de la fe, tenemos que poner en práctica la paciencia. Muy importante, si sabemos esperar, vamos a ver la respuesta de Dios, porque el salmista dice: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Después que hemos aprendido a esperar y que Dios ha obrado y nos ha sacado de la situación difícil que estamos pasando, habrá un testimonio que contar, habrá una palabra de ánimo para otras personas con una experiencia viva que nosotros hemos tenido. Entonces es importante que en esta situación que estamos pasando no entremos en desesperación, sino que esperemos en Dios, le creamos a Dios, confiemos en Dios y esperemos con paciencia, porque cuando uno se impacienta comete muchas torpezas. A veces hace cosas indebidas cuando uno se desespera. Tenga cuidado de no ser víctima de la desesperación. Pídale a Dios que le dé paciencia. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo, de acuerdo a la Biblia. Todas las virtudes de las cuales le he estado hablando, la fe, el amor, la prudencia y la paciencia, son frutos del Espíritu Santo. Dice, de acuerdo a la Biblia, en Gálatas capítulo 5, verso 19 en adelante. Entonces son frutos del Espíritu Santo. Ahora bien, si son frutos del Espíritu Santo, quiere decir que nosotros podemos desarrollar esas cualidades, esas virtudes, si mantenemos comunión con el Espíritu Santo. ¿Cómo se mantiene la comunión con el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos puede llenar de esas virtudes, nos puede llenar de esas cosas que nosotros necesitamos para vivir y para salir adelante en cualquier crisis.
Entonces, para que el Espíritu Santo nos llene, tenemos que vaciarnos de lo que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque a veces estamos llenos de negatividad, estamos llenos de cosas que hemos acumulado, costumbres que hemos acumulado durante el transcurso de nuestra vida. Pero por eso es que la Biblia dice que cuando venimos a Cristo, Él nos hace nuevas criaturas. ¿De qué manera nos hace nuevas criaturas? Pues nos vaciamos de aquello que no le agrada a Dios, porque cuando uno se arrepiente de sus pecados, uno está renunciando a muchas cosas que le han llenado el corazón a uno, pero que no les benefician en nada porque tampoco le agradan a Dios. Entonces, cuando uno se arrepiente, uno se está vaciando de esas cosas, y si un recipiente está lleno, pues no se puede llenar con otra cosa, pero si se vacía, entonces ya se puede llenar con lo otro que uno decide llenarlo. Así sucede con el Espíritu Santo. Cuando uno recibe a Cristo como Salvador, uno se arrepiente de sus pecados, uno se vacía de aquellas cosas que uno ha acumulado y que voluntariamente las retiene ahí, pero entonces estamos listos para que el Espíritu Santo nos llene, nos dé de esas cosas que a nosotros nos faltan. Entonces, es importante el venir a Cristo, es importante el darle lugar a Cristo en nuestro corazón, y cuando le damos lugar a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu de Cristo nos llena de esas virtudes que necesitamos. ¿Esas virtudes cuáles? La fe, el amor, la prudencia y la paciencia que tanto se necesitan en estos tiempos. Es importante esto. Yo sé que muchos de ustedes, algunos que están quizás en algunos países donde las restricciones han sido quizás más estrictas que en otros países, se sienten como prisioneros, como que si le han dado cárcel domiciliaria porque está encerrado en su hogar. Pero no se desespere, no se desespere. Ore a Dios, confíe en Dios y tenga paciencia. Esto no va a ser para toda la vida. Cuando aprendemos a tener paciencia, nosotros vamos a ver la gloria de Dios, vamos a ver la respuesta de Dios. El apóstol Santiago nos dice que la prueba de nuestra paciencia nos produce algo positivo en nuestra vida. La prueba nos produce más paciencia. Entonces, pero que tenemos que darle lugar a la paciencia, que la paciencia haga su obra completa en nosotros. O sea, que sepamos esperar a que Dios obre para que podamos ver buenos resultados de haber esperado en Dios. No sea impaciente. Aprendamos de otros hombres de Dios como Job, que estuvo en situaciones difíciles, pero supo esperar en Dios. Me gustan las frases de Job. Job llegó a decir, bueno, si recibimos de Dios la copa amarga, dijo, ¿por qué no vamos a... Si nos tomamos la copa dulce, dijo, ¿por qué no hemos de tomar la amarga? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Entonces es importante que en medio de las circunstancias difíciles aprendamos a glorificar a Dios, a esperar en Dios y esperar con paciencia para que podamos mirar la respuesta de Dios a nuestras necesidades. Siga adelante, no se desanime, porque Dios está obrando, Dios está actuando. A veces miramos como que Dios no nos contestara. Mire, yo estaba meditando en esto. Hay muchísimos cristianos en el mundo entero. En China, donde comenzó este problema, hay muchos cristianos. En Italia hay muchos cristianos. En España hay muchos cristianos. En Francia hay muchos cristianos. En Estados Unidos y en el mundo entero hay muchos cristianos. Y yo sé que todos hemos estado orando, reprendiendo al virus, y parece como que nuestra oración no se escuchara. No, no es que Dios no la escuche, es que Dios tiene un propósito. Dios está haciendo cosas grandes a través de esto. Ahorita no podemos ver cuál es el propósito de Dios, pero cuando haya pasado esto, usted va a ver el propósito de Dios. Y más, yo estoy casi seguro que muchas iglesias van a crecer después de esto, porque Dios está despertando a la gente que ya conocen las cosas de Dios, pero no las han tomado en serio. Después de esto, mucha gente va a tomar en serio la palabra de Dios. Mucha gente del mundo que no había creído que la Biblia es la palabra de Dios, después de esto, muchos creerán, porque verán cómo sucedió todo esto y se darán cuenta que vale la pena buscar a Dios. Entonces hay que esperar esos resultados. Los vamos a ver
si tenemos paciencia, si esperamos con paciencia. Si no tenemos paciencia, podemos caer en la desesperación y podemos hacer cosas que no convienen, como el desobedecer las leyes del gobierno que le ha dicho que se quede en casa, y puede salir y arriesgarse y llevar las consecuencias, porque la Biblia dice que el sabio ve el mal y se aparta, pero que el necio pasa y recibe el daño. Entonces, si usted es preso de la desesperación, es posible que le van a venir cosas que Dios no quiere que le vengan, y que usted las podría evitar si tan solo se arma de fe y paciencia para esperar en lo que Dios está haciendo y mirar los resultados de la fe y la paciencia. No se desespere, mantenga su fe en Dios, haga reunión siempre con su familia, dele ánimo a su familia, enfóquese en las cosas positivas que Dios, aunque no las entiende, pero debe tener usted la seguridad de que Dios está obrando y que Dios sabe lo que está haciendo, y lo que Dios está haciendo es bueno para usted, es bueno para todos. Dios le bendiga, siga adelante, que el Señor Jesucristo dijo: no te dejaré ni te desampararé.